Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestro programa número 4 de nuestra temporada número 34 con un escritor chileno que nos sorprende con su nueva novela y es lo que nos va a tener entretenidos hoy, que es jueves 6 de noviembre. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona, y saludo a Gonzalo Garay. Bienvenido a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bien, estoy muy contenta y muy ansiosa porque hay mucho que decir de la música de los domingos por la tarde, que es la nueva Ya. novela de Gonzalo Garay, escritor chileno, publicado ahora recientemente, en octubre, por Trayecto Editorial. Así que ya se encuentra en todas las librerías para que ustedes puedan acceder a esta historia que a mí me tiene muy impactada como lectora. Y una de las primeras cosas que le voy a contar a Gonzalo es que la conversación que vamos a tener tiene que ver con la apreciación lectora que realizo sobre su obra. Así que vamos a ir desmenuzando, Súper. vamos a profundizar y estás invitadísimo a todo lo que nos quieras contar de este proceso creativo. Pero antes voy a presentarles a nuestro invitado. Gonzalo Garay Burnas nació en Concepción, en Chile, en 1973. Es abogado de profesión. Ejerció la judicatura civil y penal en las ciudades de Chillán y Temuco hasta el año 2015. En paralelo se desempeñó como profesor universitario. Es autor de los volúmenes de cuentos Conociéndonos y otros cuentos del año 2019 y El sueño de los justos del año 2021, de las novelas Vicente 2020, Cocina de autor 2021 y Candy, Candy, Candy 2022, del ensayo El griego del 2023 y de la crónica novelada La vida de los otros también del año 2023. En la actualidad combina su actividad literaria con su trabajo como abogado, además de ser columnista habitual del diario El Austral de la Araucanía y conductor del programa de entrevistas Minuto de Confianza, que se transmite a través de Universidad Autónoma de Chile Televisión. Y también los invito a conocerlo en la faceta de entrevistador, Minuto de Confianza, porque además realza a personajes importantes de nuestro sur de Chile, así que felicitaciones por ese programa que estuve viendo yo el fin de Muchas semana. gracias. Muchas gracias Ángeles. Lo primero, invitarlos a que a partir de esta conversación que vamos a tener con Gonzalo, invitamos aquí en Lecturas Asombrosas a que podamos tener, ¿cierto?, completar nuestra biblioteca por autor. Y Gonzalo nos da, no, ya nos entregó cuentos, ensayos, ¿cierto? Y novelas, y se suma esta novela que tiene un título que invita al lector a pensar en las apacibles tardes de domingo y se encuentra con una historia que es totalmente contraria a esa apacibilidad. Así que a juntar miedo, a juntar expectativas con respecto a esta novela. Gonzalo, quiero proponerte un juego. Primero, Dime. un juego que tiene que ver con la literatura. Primero, cuéntanos cómo definirías tú esta nueva entrega. Piensa que yo solo he leído este libro, que va a ser la puerta de entrada a tus libros anteriores, pero cuéntanos cómo defines tú esta novela. Mira, yo creo que tiene varias aristas de las cuales tomarse para definir la nueva novela. Yo ya había entrado en el universo de esos personajes, bueno, quizás tú los vas a citar más adelante, pero son fundamentalmente Nicolás, un escritor, y Bastián Richter, un maestro pastelero, por decirlo así, ¿verdad? Yo ya había entrado en el universo de esas novelas en dos libros que escribí anteriormente que se llaman Cocina Autor y Candy, Candy, Candy. Entonces tuve la necesidad en algún minuto de ir cerrando el ciclo de esas novelas. No, ojo, no es una trilogía, los libros se leen independientes, pero quien ha leído los anteriores probablemente este libro les hace más sentido, probablemente. ¿No? No obligatoriamente, pero probablemente les hace más sentido. Yo quise ahondar porque a mí me parece, a mí me motivó y me movió mucho el tema estético.
en la metáfora del éxito que hay, que subyace aquí, el tema del orden de las familias, que también subyace un poco ahí. Hay varios temas. El tema de los estímulos externos que muchas veces tienen que recibir aquellas personas que transitan por vías vacías, monótonas, repetitivas. Yo creo que son muchos los temas. Y así como dice el título de la obra, La música de los domingos por la tarde, yo sentía una música que me estaba molestando y no me dejaba tranquilo y me decía, bueno, terminemos este trabajo que iniciaste hace algunos años y vamos con esta nueva entrega. Funciona un poco así, ¿verdad? Porque los escritores podemos tener cada cual distintas realidades, pero sí sentimos algo que nos conecta con ideas, olores, imágenes, y que se nos entrega decodificado en forma de palabras. Y es como una música, es muy musical lo que uno va sintiendo al momento de sentarse frente al computador y empezar a armar algunas cosas, frases, una historia. Es como siempre en mis libros, yo quise hacer como algo diferente, una aproximación a una literatura un poquito más fresca, más renovada, algo distinto. Eso es lo que te podría contar. Ya, me queda clarísimo porque nos enmarca, ¿cierto?, tu trabajo creativo y de escritura, esta musiquita que te inspira y te lleva, ¿cierto?, a sentarte a escribir esta historia que tiene varias cosas muy interesantes. Pero el juego es el siguiente. Dime. Eh, mm, si yo tuviera que calificar, no con notas, sino con una corriente literaria, ¿cierto? Tu escritura, esta novela en específico. Recuerden que no he leído las anteriores, pero después de esta voy a completar mi biblioteca por autor. Yo la catalogo o la clasifico en la corriente literaria de finales del siglo XX, ¿cierto? Que se llama realismo sucio y que tiene ciertas características que yo fui descubriendo a medida que íbamos leyendo. O sea, que íbamos leyendo, hablo en plural, pero iba leyendo yo, que iba leyendo yo, mi mente, mi corazón y todo puesto en tu historia. Y el juego es el siguiente, es que a partir de esta corriente del realismo sucio, donde Chekhov es uno de los, ¿cómo se llama?, de los anticipadores a esta corriente y eh, el escritor así como más característico, ¿cierto?, es Raymond Carver. Por supuesto, una corriente que nace en Estados Unidos, pero tiene que ver con con la estructura de tu novela. Primero decir, eh, dentro de esta característica de este realismo sucio, tiene que ver con el estilo que siempre es sobrio y minimalista. Y eso lo encontramos justamente en la forma en que ideaste la presentación de esta novela, porque es una novela que al interior de ella hay otra novela y personajes como que se desdoblan, ¿ya? Pero después vamos a entrar a los personajes. Y tiene que ver con, eh, no hay floritura en el texto, el lenguaje es sencillo, pero es muy fuerte, describes lo esencial de cada personaje, y cada personaje en su propia voz nos va entregando su historia. Y eso tiene que ver con esta parte de atrás. Estamos hablando de una novela y tú ya en la contraportada nos identificas el reparto. Cuéntame cómo se dio esta decisión literaria. Sí, mira, yo creo que me pareció interesante hacer algo, acercar la novela a lo audiovisual, hacerle como un tráiler a la gente que ahí en la librería a veces no sabe qué elegir y entonces yo quise hacer un ejercicio anticipatorio y colocar de qué se trataba un poco, sin decir la trama, pero sí un poco contándole de quién era quién en el libro. ¿Ah? Es un poco como jugar al cine dentro de la contraportada en este caso. ¿Ah? Eso me pareció interesante. Ahora, mira, súper elogioso que en fondo cite a autores que son de mis preferidos también,
Carver y Chekhov, que son unos cuentistas extraordinarios, extraordinarios. Mm. Eh, y además te iba a decir algo que se me pasó, pero estar en un programa que se llama así, Lectura Asombrosa, eso sí que es elogioso. Muchas gracias, muchas gracias. Y tiene que ver la lectura que hice profundamente, porque debo ser sincera, a mí eh, me inquietó mucho tu lectura. Me sacaste de mi zona de, no la lectura, me refiero a tu escritura, tu historia, me sacó de mi zona de confort y tuve que ir tomando distancias porque hay escenas eh, para mí parecer muy fuertes, necesarias pero fuertes para entender la trama. Otra de las características de este realismo socio tiene que ver con los personajes, que son personajes comunes. Aquí no tenemos ningún héroe, nadie que venga a hacer el camino de redención, ni individual, ni colectivo, ni personal, sino todo lo contrario. Una historia que además pasa en nuestro sur de Chile, ¿cierto? En Concepción, en esta ciudad, ¿cierto? De nuestro país que ha dado mucho talento. Así que me parece perfecto el escenario. Eh, y tus personajes tienen estas características de estar atrapados en la decepción, en la rabia, en no tener ilusiones o caminos a seguir y ahí se van entrelazando estas historias y la pregunta es, ¿cómo fue ir armando, a partir de las novelas anteriores, como ya lo indicaste, eh, estos personajes que son muy individuales, pero que eh, no son sino a través del otro? No sé si se entiende. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ya, O sea, cuéntanos, tú dices cuéntanos que sobre en el eso. fondo la construcción del personaje y el devenir del personaje tiene mucho que ver con la existencia del otro personaje, ¿o no? ¿Algo así? ¿Sí? Sí, Sí. ahí, sí, Mira, exacto. yo creo que hay cierta comodidad de mi parte porque los personajes ya estaban un poco construidos, no todos, me refiero a Bastián y Nicolás. ¿Ah? Entonces yo he tenido años, o he estado años conviviendo con ellos y sintiendo lo mismo que sienten ellos, porque cuando tú escribes, si no te colocas al lado del personaje, no vale, digamos, para mí. Estoy conviviendo con ellos y te cuento que además, finalmente este libro, que yo lo empecé a escribir hace harto tiempo en realidad, y lo dejé botado también harto tiempo, después lo terminé porque tenía la necesidad de terminarlo, porque quería soltarlo y porque quería soltar los personajes. La convivencia fue demasiado dura entre nosotros. ¿Eh? Y, y yo me coloqué en la piel de ellos de manera demasiado estrecha y los dejé ser demasiado también. O sea, estos personajes siguieron un vuelo propio. Parece como súper extraño eso, parece que estuviese hablando un loco. No, no es así. O no creo, no sé. Pero yo creo que si tú no sueltas al personaje, si tú intentas mantenerlo bajo tu control, bajo tu directrices, bajo tu orden moral, porque si hay algo que estos personajes tienen, finalmente es esa cuestión moral, o el devenir de la cuestión moral. Nicolás se complementa con Bastián. Nicolás admira a Bastián y admira el éxito de Bastián, si es que tal cosa existiese, el éxito. Admira la estética de Bastián, pero sabe que nunca va a llegar a eso. Y esa contradicción en que vive el personaje, ojo, Bastián, incluso muerto, todavía le sigue produciendo temor, todavía le sigue enviando mensajes. Esa conexión entre los personajes es indisoluble en el libro, o sea, es demasiado estrecha la conexión entre Bastián y Nicolás. Uno alimenta al otro. Es así, no puede plantearlo de otra forma. Bastián lo lleva a hacer cosas que Nicolás jamás hubiese pensado hacer y, 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 y que termina haciéndolas finalmente. Quizás no como Bastián hubiese querido, pero las hace igual.
Entonces, él, sin quererlo, reniega de Bastián, pero se lleva todas las lecciones y las aprende todas y las realiza todas. Entonces, bueno, es lo que te puedo decir. Hay una conexión. Son personajes muy interrelacionados. Y son personajes, sí, claro, hay una característica que es la forma en que se prepara las cosas en esa pastelería, ¿verdad? Sin hacerle mucho spoiler, como le dicen ahora. Pero que podría ser lo más llamativo, lo distinto de la novela. Pero el resto de los personajes son personajes muy reales, porque finalmente yo no creo que haya que irse muy lejos para escribir. La realidad nos nutre de mucha información todos los días. Hay historias sueltas, bueno, en todas partes, ¿verdad? Lo importante es estar atento al mundo y planear la observación y, y estar en sintonía con la realidad. Yo creo que eso es lo que nos permite construir historias de este tipo. Y ahí en esa parte de la observación, yo creo que tienes un máster, un magíster, porque realmente son inquietantes, hasta el más mínimo, hasta Elsa séptima. Son todos tienen algo que decirnos y que nos inquieta. Quiero quedarme en esto de los personajes porque quizás lo que yo te diga va a estar como fuera de lo que acabas de decir, ¿cierto? Tenemos a los personajes principales que son Nicolás y Bastián, pero yo me quiero detener en una trilogía que encuentro que es lo que detona lo maravillosamente espeluznante que es esta novela, y es la trilogía entre Nicolás Stuart, Juan Pablo Rego y Gustavo García. Perfecto, perfecto. ¿Quieres que te Eh, cuente un poco de eso? sí, 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 bueno, Nicolás Stewart es la voz en primera persona, podríamos decir, la persona que narra esto, el protagonista, qué sé yo. Pero él necesita contar un poco de su historia reciente y lo hace a través de Gustavo García, que se presenta como un segundo narrador de la historia que le va contando Nicolás. ¿Ah? Y esa historia dice relación con los orígenes de quien fuera su jefe, su referente, que es Bastián Richter, cuyo verdadero nombre es Juan Pablo Rego. Entonces nos situamos en una historia, en la juventud de Juan Pablo Rego, en el viaje que hace, un viaje súper revelador, un viaje que lo marca muchísimo, que lo lleva a otro país, a Alemania, lo trae de vuelta, ¿no? Y eh, en una época fuerte de emblemática, nuestra diría historia yo. reciente. Sí, Así es, en una época muy reciente, ¿verdad? Él estuvo ahí conviviendo con las dos Alemanias en Berlín y luego regresa, se va como una persona y regresa como otra. Bueno, eso nos puede pasar a todos realmente en el curso de los años. Eh, Pasan muchas cosas, entre medio. Uno cree que no pasa nada, pero ha pasado mucho. Bueno, a Juan Pablo Rego le pasan muchas cosas. Y entonces vuelve convertido en una persona totalmente diferente. A mí me pareció bien, no sé si bien, eso lo tienen que juzgar los lectores, pero me pareció interesante para mi ejercicio literario construir este metarrelato, o sea, una narración que se inserta dentro de la narración del libro. No sé si te perdiste mucho con eso, o estuvo no, bien. Ahí, no, o sea, por lo menos yo no me perdí porque mi forma de lectura leo varias veces los textos. Primero, mi primera lectura siempre es como la lectura de la lectora que se asombra con cosas. La segunda lectura es retomar la lectura y detenerme en ciertos los puntos en que me asombran o que perfecto, o que me dicen algo a mí referente a la forma de escritura, la forma en cómo resuelve el nudo. Me gustó mucho de que esta meta
metaficción, narración. ¿Sí? ¿cierto?, se distinga por su tipografía. Podemos entender cuando se está narrando la historia dentro de la historia porque, por dos cosas, por la tipografía y porque además tuviste la amabilidad de colocarle capítulos, nombres, casi siempre el nombre del personaje o de la situación que pasaba en eso. Entonces, claro, exige de los lectores esta cosa de ir lentamente entrando a la historia. Lentamente porque además, como dije yo al principio, para mí fue como muy fuerte. Yo no estoy acostumbrada, si bien conozco el realismo sucio y todo, si es muy fuerte en cosas así físicas o sexuales, yo soy como más ñoña en ese sentido. Pero No, está bien. me sirve también para ir ampliando esta mirada lectora. Y con ¿Y referencia a, eres de rayar también y sí, colocarle pues papel? de rayar, de Es que si no, no poner vale. cositas, sí, no, voy rayando. Y también como interpelo. Soy de las lectoras que yo no me enojo con los personajes, me enojo con los autores. Entonces, cuando hay Oh, algo que ¿por qué? no No te interpelo al enojes autor, claro, conmigo, autor. porque el personaje está puesto ahí por una decisión. El autor tomó una Sí, decisión con respecto al personaje. Entonces, soy de las lectoras que no se enoja con los personajes, sino que me enojo con los autores. no, enójate con el... Ya hablaremos de mis enojos con respecto a... Vamos con este juego de ir haciendo Sí, sí, sí. este paralelo con el... Porque si me dicen, no, usted habló de la música de los domingos por la tarde, pero ¿dónde lo encasilla? Ya en el realismo, yo en el realismo sucio. Y la invitación de este programa es que la gente acceda, ¿cierto? Se entusiasme con nuestra conversación y llegue a esta historia que nos saca de foco. De hecho este sillón que tiene mucha importancia, ¿cierto? Para Nicolás, en El este sillón de sentido, los este recuerdos. sillón, ¿cierto? Claro, pero si tú miras los colores, si miras el sillón, si miras y dices, oh, yo entré con otra idea, con la idea totalmente distinta a lo que nos muestras. En el realismo sucio, otra de las características tiene que ver con los temas que se tocan, que son temas universales y temas muy banales, como el amor, la violencia, que en este sentido está muy explícita, y la violencia desde la violencia de un, no sé, de un niño de 14 años que se le rompe el lápiz mina y tiene que salir con una lluvia torrencial de esas que ya no vemos que ya Sí, no vemos acá en Chile, pero que en sí, su época eran 15 días de lluvia torrenciales. eh, y eso lo trabajas muy bien. Lo que son los temas, las preocupaciones, son tan reales, son tan humanas, claro, exacerbadas para mi gusto en la cosa más negativa, en esto de la violencia, Yo encuentro que hay mucha rabia en la historia. Hay mucha rabia de todos es mucha rabia que no se contiene. Y cómo la sacan, ahí está, ¿cierto? El valor de esta novela que nos hace ponernos en la piel de sus protagonistas y también de ir viendo qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Lo digo porque antes de iniciar esta conversación aparece esa noticia del camarógrafo que se pensaba que había sido un parricidio y sí, ahora se da un vuelco y fue acuchillado por su cuñado por una cosa netamente económica, ¿cierto? Entonces, que eso está en un juicio. Entonces, sí. esto no está tan alejado. O sea, no es algo que uno diga, es fantasía, es ficción. No, es algo que está pasando y cómo lo enfrentamos. Y la última Piensa lo siguiente, característica, ¿no? sí, ¿no? No, lo que te iba a decir respecto a eso, muy cortito para no interrumpir el orden del programa, es lo siguiente. Yo fui juez del crimen por 10 años y en esa lógica yo tuve la posibilidad o la obligación en realidad, de ver cosas bastante complicadas, digamos. O sea, la naturaleza humana expuesta en de una manera muy brutal, ¿ah? Y muchas historias, porque cada juicio es una historia, querámoslo o no, hay un drama humano detrás, sí o sí.
y hay cosas que uno realmente no se imagina, ¿ah? Que superan absolutamente la ficción, y claro, y tú lo estás presenciando y tienes que resolver sobre eso. Entonces, claro, sin duda mi trabajo jurisdiccional me nutrió de mucha observación, de mucho material. Eso te quería decir. Y es bueno que lo digas porque, claro, uno dice ya es abogado, pero no tengo por qué saber que justamente como abogado te tocó esta parte la parte más dura, ¿cierto?, de nuestro sistema judicial y ahora puedo entender y comprender mucho mejor a estos personajes que tú nos presentas porque están basado, ¿cierto?, en esta experiencia y en esta observación tuya. Yo eso es lo que más destaco, y quedo en deuda En contigo. realidad, A futuro podemos hablar de tus libros anteriores, porque yo creo pero que es encantado, feliz, claro, porque creo feliz. que va como un increscendo en tu forma de relatar. Ángeles, Em, te lo Dígame. dije, igual te lo dije como una excusa para que no te enojes conmigo. Para que no me enoje contigo. No, sí, ya vamos a Que me entrar enoje a, con el personaje, ya no vamos a entrar conmigo. a, ya vamos a entrar a esa parte del enojo. Sí, hablamos de los personajes masculinos, ¿cierto? Que son los que remeten, los que van conversando entre ellos, ¿cierto? Hay mucha conversación entre conversaciones que el lector tiene que hacer el link, el enlace, así ya él está conversando con él, está haciendo esto, ¿cierto? Nos hace partícipe de los acontecimientos. Pero también las mujeres, en este caso, están en un rango de mujeres que en ningún caso son sumisas, ¿cierto? Que son mujeres también muy reales, pero que en vez de contener o de abrazar o de decir, no, mira, va a estar bien, va a mejorar, son también van al choque y tú dices, ¿cómo? Así como, ¿no? Creo que me falta ver series, así que me disculpo con mis seguidores, pero tiene que ver también con mi acervo de las cosas que leo. ¿Cómo fue construir a estas mujeres que acompañan esta historia? Em, no sé, pues desde Mariela, pasando por las Elsa, eh, pasando por Candy, que ya sabemos que hay que leer Candy, Candy, Candy del 2023, y Elisa, Elisa, Sí, que yo fue un pensaba que con desafío ella yo pensaba que Elisa nos iba así como a redimir, no sé, a reivindicar, a reivindicar. Y, bueno, y no fue así. quiero escuchar al autor y sus Mira, personajes, sobre sus personajes femeninos. para mí fue un desafío. A mí me parece que los personajes femeninos son mucho más interesantes que los masculinos, para empezar. Eso es lo que yo creo, en general. La mujer tiene mucho más matices, tiene un pensamiento diferente, eh, no sé, quizás más complejo, por decirlo de alguna forma. Es más interesante, la mujer es más interesante, ofrece muchas más posibilidades para el escritor, de lejos. Los hombres somos mucho más simples, somos mucho más fome, los hombres, no tenemos esa riqueza intelectual y emocional que tienen las mujeres. Entonces fue un desafío, y te digo por qué además, porque yo en alguna oportunidad, años atrás, ni tantos, pero algunos años atrás, yo envié a una revista literaria de Temuco una revista que está relacionada con una universidad a la cual le tengo mucho cariño, pero tengo que contarlo igual porque a mí me parece que, bueno, fue algo que ocurrió y yo la realidad no la puedo disfrazar. Es así nomás, tal como ocurrió. Envié un fragmento de Candy a una revista literaria y, al, y me dijeron, ¿sabes qué? Estuvimos revisando esto y
lo que tú nos enviaste está escrito en una voz femenina. Y claro, lo que dice la mujer, no sé, bueno, eh, yo creo que un hombre escribiendo como una mujer, no, envíanos otra cosa. No, me censuraron. No les pareció, el comité era, parece, formado por más mujeres que por hombres. Entonces, independientemente que yo pueda haber discrepado de eso, envié otro texto de tono menor que se publicó, ya está. Eh, pero me quedó siempre en mente la idea de que tenía que tener, de que era un desafío escribir sobre mujeres. ¿Ah? Eh, y un poco romper con esa línea de pensamiento tan clásica que nos sitúa a la mujer como un personaje, si se quiere, indefenso o débil. Aquí tenemos mujeres autónomas, mujeres con mucha voluntad, mujeres muy fuertes, como yo creo que son las mujeres, en el fondo, en el paradigma de estos tiempos del feminismo de la igualdad. Eh, no feminismo de género, feminismo de la igualdad, que parece súper bien. Yo tengo muchas hijas, además, y soy hijo de una gran mujer, entonces no podía haber escrito de otra forma. Me parece que las sitúo a estas mujeres de la novela en un plano de mucha igualdad con los hombres de la novela. Y eso me pareció, no sé, a mí, distinto e importante para el curso de la historia. Creo, me puedo equivocar, pero eso depende de los lectores ahora. No. ¿Tú eres activo en tus redes sociales? ¿Cierto? ¿Nos puedes decir tu Instagram para que la gente una vez Sí, que lea te interpele? Yo creo que eso es lo más bonito, cuando el lector, sí, además de sí. felicitar o de decir, oye, esto no me parece. Creo que lo más interesante, Ángeles, es el diálogo que tú puedas establecer con los lectores. Porque el Mm, proceso de un libro se cierra con la lectura. ¿Ah? Y en cada lectura se crea un libro distinto. Probablemente no el libro que tú pensaste que habías escrito. mm, ¿Ah? Hay tantas versiones del libro como lectores existan del mismo. así es. Entonces, sí, mi Instagram se llama GN B, si no me equivoco. Pero me pueden buscar como Gonzalo Garay o Gonzalo Garay Furnaz. Sí, yo tengo solamente publicadas cosas de literatura y ahora del programa de televisión que hicimos este año. Entonces, encantadísimo de poder compartir conceptos, ideas, si les gustó, si no les gustó. A mí me da igual. O sea, y a mí me parece súper interesante que la gente lo lea. El resto, ¿qué voy a hacer? A gente le puede gustar y a otra gente que no. Así es. Bien, entonces, para animar a nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas y oír en tu voz, porque aquí también hacemos fomento de la lectura en voz alta, que para nosotros, Oh, bueno, yo siempre hablo en plural, pero que para mí es un regalo, ¿cierto?, de cariño, de amor, darse el tiempo de leer en sí, voz alta. Hacemos fomento de la lectura en voz alta. Voy a invitar a que nos leas un fragmento de la música de los domingos por la tarde. ¿te parece, Ángeles, que lea el primer párrafo como inicia el libro? ¿Te parece bien? Bien, estamos hoy, jueves 6 de noviembre, con el escritor y abogado chileno Gonzalo Garay, desmenuzando su última novela, ¿cierto? La música de los domingos por la tarde, publicado en octubre de este año por Trayecto Editorial, así que ya lo saben, está ahí en todas las librerías. Gonzalo, la lectura asombrosa de hoy en tu voz. Sí. ¿Te parece, Ángeles, que te lea el primer párrafo como inicia el libro? ¿Te parece bien? Sí, por Excelente. supuesto. Voy con eso entonces. Dice así, algunas cosas no se queman en el fuego. Una vez lancé a las llamas de una fogata una carta que no se me antojaba conservar. En rigor era la postal de un amante que tuve en París, en una época olvidable. El papel ardió casi al instante, pero las letras aún se distinguían. Parecían adheridas a una tela fina e incandescente. Me acerqué cuanto pude y leí una vez más el mensaje, escrito por esas manos de prostituta, que lo era. Su plegaria tardía de arrepentimiento, sus disculpas impúdicas que no atendí. Quería viajar a Chile y establecerse conmigo.
en el fondo era un llamado de emergencia, un pedido de ayuda humanitaria. Removí el papel con un atizador y lo que quedaba se convirtió en ceniza, de la que parecieron emanar las últimas fragancias de su perfume dulce, embriagador. Así parte la música de los domingos por la tarde. Sí, bueno, y aquí yo voy a decir cuál fue mi asombro, mis asombros. Es que, claro, uno, el libro, ¿cierto? El sillón, pero el título, la música de los domingos por la tarde, uno tiene la reminiscencia así como de cómo es el domingo de uno, ¿cierto? Entonces Sí. es así como, uy, qué amoroso, qué amable, qué apacible. Y lo que menos tiene esta novela es de apacibilidad, de apacible, de apacible no tiene nada. Y también yo creo que se enmarca en esta forma de escribir que viene dada consciente o inconscientemente por las series que estamos consumiendo. Una novela ¿Mm? que pasa muy rápido, que no te deja tiempo de, de pensar en el sentido de que uno va avanzando rápidamente en la historia, con estos personajes autovulnerables, que se autovulneran a sí mismos y vulneran al resto. Y con esta trilogía de estos tres, que me parece que el núcleo central para armar, no sé si lo armaste así o si se dio así, pero como lectora para mí es como este trío de hombres eh, que van Sosteniendo la historia. entrelazando sus historias para que el lector pueda entender lo que está pasando en Sí, un Chile que es el actual, pero que tiene toda la reminiscencia de lo que pasó en dictadura, del exilio, del tema del abandono, del desamor, del amor pagado. sí. Hay una carta ahí de Susana, ¿cierto? Están como todos los estereotipos de mujeres, por ejemplo, em, que se pueden apreciar. ¿Tiene algo que ver también con tu cultura, con tu acervo literario? ¿Cuáles son gracias por el fragmento leído, cuáles son tus inspiraciones? Uno puede sospechar, ¿cierto?, de Jorge Luis Borges porque con el epígrafe, ¿cierto?, inicias la novela. ¿Qué otros autores o qué series te inspiran para escribir? Sí. Yo la verdad es que no soy de ver muchas series, te lo confieso. He visto algunas cosas, me gustan, me gusta el trabajo que hacen los argentinos, ¿no? De las series. Recuerdo haber visto una serie que se llama Nada, me encantó. El encargado también me gustó, no sé si las has visto. El encargado de Franchella, que me encanta Franchella. El encargado, Nada, que es una novela donde aparece otro actor, no me acuerdo el nombre ahora, en Argentina también, y he visto algo español, un par de cosas inglesas, pero ni de lejos soy un gran telespectador, no veo tanta televisión, esa es la verdad. Eh, He visto, pero no tengo tanto tiempo en realidad, ¿eh? Porque divido mis tiempos así de manera muy milimétrica. Eh, y, y en lo que dice relación con la literatura, intento leer de todo y releer, porque me parece que la relectura empiezan a quedar otras cosas que en una primera mirada no fuiste capaz de capturar, otras cosas, otros mensajes, otra óptica del libro o de lo que quiso expresar el autor, o de lo que quiso rescatar uno mismo también. Entonces, en el último tiempo he leído mucho Houellebecq, me gusta mucho, y he leído a McEwan, he leído a Emmanuel Carrer, me gusta. Eso es lo que más destaco acá. Chile, como siempre, Gonzalo Contreras, El verano de toda su vida me gustó mucho. Además conozco a Gonzalo, es un gran escritor, me parece de lo más destacado que hay en Chile, hoy por hoy y hace tiempo en realidad. Me gusta su forma de escribir.
Fíjate que me gustó yo para el programa que acabamos de terminar la primera temporada. Tuve oportunidad de leer a un escritor que es de Temuco, que se ganó el Premio Municipal de Santiago hace algunos años, que se llama Pablo Allenao. Y tiene unos libros extraordinarios realmente. Hay un libro que se llama Memoria de la Carne, que escribió Pablo, que es buenísimo. Es un libro, es una novela muy cortita, muy breve, no llega a las 100 páginas, pero hay tanta claridad, es tan lúcida la escritura, es tan minimalista, no coloca palabras de más, Pablo. A mí me gustó mucho su trabajo. Yo lo recomendaría bastante. He leído mucha poesía en el último tiempo y eso es lo último, pero siempre me mantengo, no sé, leyendo a Tolstoy, que me gusta mucho. Ahora mismo estoy leyendo algo de Enrique Lafourcade que yo alguna vez no leí y fui a una venta de garage de una biblioteca en Temuco, una biblioteca grande, muy amplia, muy completa, y tuve oportunidad de encontrarme con algunos volúmenes de libros que no están en el mercado. Me imagino que en Santiago los puedo encontrar en Santiago, pero en Temuco ni de lejos encontrarlo. Y me encontré con un libro que quería leer que se llama Pena de Muerte, y lo estoy leyendo ahora. Es un gran narrador, Enrique Lafourcade. Yo había leído Palomita Blanca nomás. Bueno, quizás como todo en el colegio, pero Pena de Muerte es un gran libro. Me ha parecido muy entretenido. Además que exige al lector. Y eso es bueno, porque me parece que estamos en una época de lectores más livianos. Por eso quizá es que la novela histórica está pegando tanto, porque la novela Mm. histórica no exige mucho. ¿Ah? Y no exige ni al escritor ni al lector, creo yo, porque finalmente es como armar una historia o armar algo con una historia prestada. No sé, no sé, creo. Entonces, pero recuerda tú, Ángeles, que en los 70 y antes también eh, tenías que estar muy atento a la lectura. Eh, por ejemplo, para leer a Cortázar tenías que estar, o tienes que estar muy atento. Incluso para leer a Borges tienes que estar muy atento. Y eso es bueno, porque interpelas un poquito más al lector y le exiges. De hecho, el Pena de Muerte, que lo tengo por aquí, lo dice explícitamente en la contraportada. Dice eso. Esta novela exige lectores atentos. Y a mí me parece bien, me parece excelente, digamos, en estos tiempos de tanta inteligencia artificial, donde se nos está facilitando mucho la tarea, eh, hay que hacer trabajar la creatividad y la imaginación. Me parece súper bueno contrastar eso con nuestras actividades diarias. Y eso, y eso que dices tú ahora, voy a decir dos cosas. Me voy a salir del libreto. Voy a aprovechar de enviarle desde aquí un saludo a Dominique Lafourcade, ¿cierto? Hija del escritor, que ella siempre se da un tiempo de vernos y de comentar. Aquí, qué bonito hacer el recuerdo y que en estos autores referenciados por ti, que nosotros anotamos y se vuelven en nuestros pendientes, poder también regresar a Pena de Muerte de Enrique Lafourcade. Eso por un lado. Y regresando a la lógica con la que hemos venido conversando, introduciéndonos en tu proceso de escritura, en cómo presentas esta novela, el alemán, y aquí me voy a tomar la atribución de leer algo que me parece que contextualiza y profundiza más lo que estás diciendo, pero estas son las palabras del alemán. Y leo, ¿cómo se llama? Y voy a leer en... Ya se me perdió a donde me emocioné. Ya, aquí está. Vamos. En un capítulo que no es capítulo, pero que se llama La receta y es la página 148. Dice, el alemán dice, abro comillas, vivimos en una realidad panfletaria, cargada de publicidad, engañados por una cultura comercial insidiosa. Y lo más ridículo es que algunos levantan discursos apelando a la verdad, a los hechos, como si fuese cierto que existe una vara objetiva para medir la fiabilidad de los acontecimientos provocados por los hombres. Estamos ciegos, amigo. Todo lo que creemos ver no es más que un paneo general de presunciones culturales y políticas. La gente se moviliza por osmosis, en fila, con el mismo traje y similar destino, con sus facultades mentales al borde de la estabilidad.
con sus facultades mentales al borde de la estabilidad. Lo único inteligente que podemos rescatar es la risa, el humor, especialmente en esas situaciones que merecen seriedad, que cargan con rituales y dogmas que imponen compostura. No es fácil, mi amigo, no es fácil salirse del libreto, no es fácil ser diferente y creativo, sentirse un poco vivo. Yo presto ayuda para concretar ese milagro, aunque debo aclararte que no ha sido mi idea. Más bien he sido un fiel ejecutor de una tradición que se remonta muchos años atrás. Sí. Hay que tener, Sí, hay que tener un humor sarcástico para entrar al humor de esta novela, Gonzalo Garay, déjame decirte. Y esa es una de las cosas en las cuales estoy enojada con el autor de este libro. Que habla mucho de humor, pero nos hizo falta reírnos un poco, porque es tan, como tan trágico. Bueno, quizás personas más sarcásticas que yo encuentren que hay mucho humor en tu escritura. sí, puede ser. Es que, mira, eh, es lo que te venía diciendo hace un rato, o sea, eh, yo no puedo inventar la realidad es lo que es. Y, y cuando el alemán dice eso, Mm. probablemente él está observando lo que ocurre y, bueno, o lo que él cree que ocurre, ¿ah? Que a veces puede ser muy crudo, pero bueno, ya está, las Es cosas así son lo que nomás, son. po, es así, Es 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 así. así, digamos, cada uno hará lo que puede con lo que tiene, se hará cargo de su vida y tratará de Mm. modificar lo que pueda modificar. Y ya está. Sí. Consulta, Gonzalo. Tú resides en Temuco, ¿cierto? Sí, Actualmente estás aquí en Santiago. sí. ¿Has pensado en actividades referente a esta nueva novela? Actividades presenciales, por ejemplo, donde el público pueda tener un espacio de conversación contigo. ¿Hay alguna actividad pensada o lo estás pensando? ¿Hay posibilidades? Sí, estoy en conversaciones, no sé si pueda decir eso, pero sí queremos hacer un lanzamiento en Santiago y también estamos viendo la fecha finalmente, porque el lugar lo tenemos más o menos definido para el lanzamiento en Temuco, eso en principio. No sé si en Concepción iremos a hacer algo o en otros lugares. ¿Ah? El griego que Oye, fue mi en el último Parque libro, Ecuador, por favor, hay que juntarse ahí en el Parque Ecuador. extraordinario. Hoy sería buenísimo, sería No, hay que hacer, extraordinario. es que el Parque Ecuador, en el Parque Ecuador todo pasando, El Pablo Ecuador todo pasa pasando. mucho en la literatura, ¿ah? Eso sí. Además, tengo que decirte que Concepción es mi lugar de referencia literario. La mayoría de mis libros están situados en Concepción. Mm, Eh, bueno, porque yo nací en Concepción y estudié, bueno, me formé en Concepción y me fui de Concepción como a los 26, 27 años, por ahí. 26, sí, 26 o 27 mm, años me fui de Concepción, pero para mí sigue siendo una ciudad de referencia. Además, Concepción es una ciudad eh, donde se siente mucho la cultura y mm, mucho arte, mucha música, y eso, querámoslo o no, uno como penquista, eso uno lo lleva como una chapa, digamos, para siempre. Entonces yo tengo, mis mejores recuerdos se sitúan allá, independientemente de lo mucho que quiero a la Araucanía y Temuco, que tiene otras particularidades. Es una mm. ciudad muy joven, Temuco es una ciudad muy joven, Concepción no, Concepción es de las ciudades más antiguas, y ese contraste se nota. Hay Mm. una... Pero ¿sabes qué? Igual es bonito, tú acabas de decir algo, que tu literatura está contextualizada en Concepción. Y es Sí, bonito saberlo como lector porque de repente uno puede, por ejemplo, no sé, eh, mm, eh, clasificar ciertas historias que pasan en ciudades chilenas. Por ejemplo, acabo de conversar la semana pasada con Karen Ioannidis y su novela está contextualizada en el desierto de Atacama, en Calama, en Tocopilla, en toda esa cosa. Me pasó algo muy extraño porque leyendo, yo no tengo experiencia de desierto, no lo tengo, pero leyendo esa novela, como que hasta uno llegaba así como a atorarse del polvo, así, del polvo para así. Y pagar tierra. contigo, y claro, y contigo, yo soy más team del sur, po, lluvia, todo verde. eh, Soy más de vacaciones, ¿cierto? Y también de vivir más al sur.
y tu novela también trajo eso, pues esas lluvias interminables, eso de quedar mojado, pero hasta el tuétano, llegar de la clase, ¿cierto? De reunirse en los parques, cuando uno era, ¿cierto? Más chico, jugar en los parques. Sí, Y es bonito poder decir como difusora de literatura que contamos con escritores que hacen muy buena literatura y que están enmarcados en ciudades chilenas que no necesariamente es la capital. Y eso también es bonito, poder estar en un club de lectura y decir, oye, vamos a leer novelas del sur de Chile o que estén en Concepción o que se hagan en del desierto de Atacama, que es súper relevante para este corpus que es la narrativa chilena. Así que sí, también por ese lado aplaudo ese trabajo tuyo y también de Karin y de otros autores con los que me ha tocado conversar. Así y que después de... ¿Sí? vaya el recuerdo para Francisco Coloane, en ese sentido, digamos, que quizás Sí. es un motor para todos los que escribimos de regiones y para el reciente premio nacional, no sé si es el último o el anterior, que es este señor que se me acaba de olvidar el nombre, pero que escribe desde Antofagasta, Hernán Rivera. Sí, po, Hernán y Rivera el actor, claro, él escribe escribe del desde norte, la ¿cierto? De las cementera, mineras. ¿no? Minera, y Coloane lo hizo siempre muy asociado al, digamos, al sur, a las lanchas, al qué sé yo. Entonces hay mucha literatura, de Chile es muy diverso. ¿Ah? Y yo creo, mira, fíjate lo que te voy a decir, yo lo dije en una entrevista anterior, yo creo que las regiones nos están ofreciendo mucho más material que Santiago, porque Santiago está mucho más plano. Aquí pareciera que pasa todo, no pasa mucho, porque no hay mucha variedad de cosas. En regiones sí, tenemos escenarios distintos. ¿Ah? Lo que hizo Paulina Flores con su libro Isla de Decepción, no sé si tuviste la Mm, oportunidad de leerlo, ¿no? También está situado en el sur. ¿de qué trata? Y es un escenario novedoso. ¿Ah? Y me parece que es un buen libro de Paulina Flores. Este, Ese mismo, ese sí, mismo. Es un buen sí, libro ese. es un buen libro, Sí, sí. sí. Y tiene esa, también en algún pasaje esa frescura del sur. Bueno, la historia es distinta, pero es un buen libro. ¿Ah? Situado en otro contexto que no es Santiago, necesariamente. Gonzalo, algo que quieras contarnos que yo no te haya preguntado, porque aunque tú no creas, ya hemos pasado la hora de nuestra conversación. Uf, fue Se pasó volando. se pasó muy Sí, rápido antes de que finalicemos, así que el micrófono es tuyo. sí, bueno, invitar a los lectores a que se puedan leer La música de los domingos por la tarde. Es una novela que yo espero que tomen esos personajes y los hagan suyos y me liberen un poco de ellos, porque yo, la verdad, es que lo único que quería era soltar a Nicolás Stuart y a Bastián Richter. Eh, Te lo dije en el intermedio, Ángeles. Yo, esta es una historia a veces muy brutal y, y yo necesitaba soltarla. Y me siento muy feliz de haber terminado el libro y de no estar escribiéndolo. ¿Ah? Eh, Te Hay quedas un... corto con eso de que a veces es brutal. Es brutal de Sí, la página 1 hasta la final. sí, y me dio sobre el final con unas palabras de un amigo mío que me prologó, que es escritor también, que se llama Luis Midrigual, que es escritor, que vive en Temuco y que me prologó un libro que se llama El Griego. Y él se formula dos preguntas. Dice, ¿quién dijo que escribir era el mejor oficio del mundo? ¿Quién dijo que escribir era bueno para la salud? ¿Sabes quién lo dijo? Solamente quienes no escriben. Me quedo con eso. Disfruten el libro, ojalá que lo pasen bien, que me tiren mucho feedback y que lo conversemos. Y te agradezco muchísimo este espacio, Ángeles, lo pasé súper bien. Eh, ay, Me encantaría poder darte una dedicatoria en el texto que tienes tú y quedo súper disponible para ti para que conversemos sobre cocina de autor, sobre Candy y sobre lo que tú quieras. Maravilloso. Te agradezco la excelente disposición, el regalarnos. Yo siempre hablo de regalar porque es un regalo darse tiempo para poder conocer, hablar en profundidad.
la disposición de entrar en este juego. Yo no suelo hacer este esquema de programa, pero me pareció relevante porque así podemos, o sea, me sirvió a mí también para comprender mucho más la historia que nos narras. Y espero que este juego en el que pudimos conversar sobre la música de los domingos por la tarde, ¿cierto? Anime a muchos más lectores y que se animen también a interpelarte como autor y sobre todo la invitación que siempre hacemos aquí a conformar nuestras bibliotecas por autor. Así que yo comienzo con este y me voy a poner al día y a medida que me vaya poniendo al día podemos reunirnos y cuando tengas las actividades, cuenta también con la difusión aquí en Lecturas Ah, Asombrosas. Así que muchas te lo gracias. agradezco, te lo agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Que estés Muchas súper gracias. bien. Sí, no Te te dejo vayas un abrazo todavía lindo. porque no te vayas todavía que de repente me dejan sola en el programa. Súper, Bien, súper. bien, esto ha sido nuestro cuarto programa de nuestra temporada número 34. Estamos a puertas de celebrar nuestro octavo año en Lecturas Asombrosas. Les recuerdo que están invitadísimos a suscribirse al canal Ángeles Ferreira Jofré Slat Lecturas Asombrosas. Pueden comentar, dejar sus comentarios aquí debajo del video y a través de Instagram, ¿cierto? De Gonzalo Garay, poder contactarse con él en la medida en que vayan o si ya son lectores habituales, que nos vayan contando también de su literatura anterior. Como siempre, los dejo invitadísimos a leer en voz alta, a darse este espacio de difusión de nuestra narrativa chilena. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Ángeles.